Hola, buenas tardes. Bueno, Muy buenas tardes. Mira, regálenos un momento, por favor, que se presentó un inconveniente con el audio de la doctora Pilar, que es quien va a dar la presentación. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan perfectamente? Bueno, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Pilar Andrea Ibarra. Pertenezco al Grupo Técnico de Dispositivos Médicos y hoy vamos a socializar la guía de requisitos para autorización de apertura y funcionamiento de establecimientos que fabrican dispositivos sobre medida bucal. Inicialmente vamos a encasillarnos en el marco normativo que aplica a todos los laboratorios dentales, de los cuales están regidos por la resolución 214 del 2022, la circular 008 del 2025 y la resolución 4816 del 2008, de la cual también deben hacer parte. El grupo técnico, con base en estos lineamientos para aplicar la resolución 214, elaboró una guía de dispositivos médicos sobre medida bucal, de la cual todos los laboratorios deben implementar. Inicialmente vamos a hablar de la clasificación de los establecimientos que fabrican estos dispositivos. Recordemos que para poder fabricar estos dispositivos vamos a poder elaborarlos por dos líneas, mediante tecnología básica y tecnología avanzada. Para la línea de prótesis fija, un segundito. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Discúlpenos, por favor, tenemos unos problemas técnicos que ya estamos resolviendo. Para las personas que apenas se conectan, bienvenidos a esta capacitación de dispositivos médicos sobre medida bucal. En breve, pues vamos a reanudar la presentación. También les vamos a compartir listado de asistencia para que por favor lo diligencien y también una encuesta al final de respecto a la calificación de la capacitación. Estén atentos por favor en el chat. Vamos a compartir esos dos formularios, el de asistencia y el de evaluación de la capacitación. Muchas gracias. Porque, ¿cómo la ven ellos?
Nuevamente, buenas tardes. Disculpen que ya estamos resolviendo los problemas de orden técnico. Debe reanudar la charla. Recordarles que es una capacitación de dispositivos médicos sobre medida bucal, de lo cual vamos a tener 2 sesiones. El día de hoy con las generalidades de norma, la guía de implementación de requisitos para obtener la certificación en apertura y funcionamiento. Y tendremos otra sesión el día 22 de diciembre, donde vamos a en la sesión ustedes encuentran un icono de preguntas y respuestas. Les vamos a solicitar que por favor accedan por esa vía y plasmen sus inquietudes. En lo posible les vamos a resolver durante la sesión o posible esto, entonces las tendremos para resolverlas posteriormente. Por la ruta de PIR está el listado de asistencia para que por favor pues ya tenemos creo que dos minutos. Empezamos. ¿Sí? Hola, disculpen, es que teníamos problemas de sonido, pero entonces para una disculpa para todos los que están conectados porque pues el día de iniciar o reanudar la jornada de capacitación. Discúlpenos, por favor, ya espero que podamos solucionar en breve. En el icono de PIR
pueden encontrar el listado de asistencia virtual. Les pedimos que por favor vayan accediendo y lo diligencien. Y pues también al final de la sesión compartiremos por esta misma ruta una evaluación de la capacitación para que por favor la de capacitación de esta línea de dispositivos médicos sobre medida bucal el día de hoy con la generalidad de la norma y pues unos aspectos clave de la guía de implementación de requisitos para obtener la certificación en apertura y funcionamiento, y el día 22 de diciembre, próxima semana, tendremos otra sesión con instalaciones. Los dejo entonces con la doctora Pilar Ibarra, expositora del tema. Y recordarles que en la ruta de PIR pueden consignar sus preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me vuelvo y me presento. Mi nombre es Pilar Andrea Ibarra, pertenezco al grupo técnico de dispositivos médicos y hoy vamos a socializar la guía para los laboratorios dentales. Disculpen la demora. El marco normativo está encasillado en la resolución 214 de 2022 que aplica para todos los laboratorios en el territorio nacional y también la circular 2008 del 2025. El laboratorio debe cumplir esta certificación de la cual el grupo técnico de dispositivos médicos creó una guía para que fuera un poco más fácil implementar esa certificación. Vamos a hablar de la clasificación de los establecimientos. Encontramos que, según las líneas de fabricación, los laboratorios deben adecuar todas sus instalaciones y, asimismo, presentar unos requisitos documentales para la certificación. Encontramos que los laboratorios que elaboran prótesis fija, removible y total, mediante tecnología básica y avanzada, deben realizar el anexo 1 y 2 y 5 según la línea de fabricación y su tecnología. La línea de ortodoncia también da cumplimiento al anexo 1, 3 y 5 según su tecnología, puede ser básica o avanzada. Y también la línea de órtesis sobre medida bucal se pueden elaborar por tipos de tecnología básica y avanzada. Tenemos una línea exclusiva que es los laboratorios que diseñan digitalmente todos los dispositivos, de los cuales deben dar cumplimiento a la guía general de verificación del anexo 1 y la guía específica que es la número 5. El alcance de esta guía es a todos los establecimientos que fabrican y reparan dispositivos médicos sobre medida bucal, quienes deben implementar las medidas y estándares necesarios para asegurar que el proceso de fabricación de los dispositivos sea adecuado y garanticen el funcionamiento y seguridad del paciente durante su uso. ¿Qué debemos hacer? Inicialmente se debe hacer un proceso de inscripción del establecimiento, radicando una solicitud de visita con una documentación necesaria para poder entrar a la línea de certificación. Una vez esa documentación de cumplimiento a lo requerido, puede iniciar el proceso de visita, se programa la visita y ya se notifica a la empresa que van a ser visitados para poder hacer la certificación. Si la documentación no está completa, se notifica nuevamente al usuario para que aporte la documentación necesaria y asimismo puedan ingresar a la fila de espera y poder iniciar el proceso de certificación. ¿Qué contiene la guía? Inicialmente contiene una inscripción y trámite de certificación, luego se complementa con la implementación de los requisitos y finalmente indica cómo van a mantener las condiciones y qué notificaciones se deben realizar al INVIMA. Inscripción y trámite de certificación.
Para el proceso de certificación, inicialmente todos los laboratorios deben realizar una inscripción en la página del INVIMA, que deben colocar todos los datos del laboratorio, qué líneas se van a certificar en su momento, y al finalizar este registro les va a arrojar un código con el cual vamos a identificar el establecimiento. En la página encontramos el formulario de inscripción. Para poder realizar el trámite de solicitud de visita, debemos ingresar a la página, descargar el formulario de solicitud de trámites y asimismo incluirlo y adjuntarlo a la radicación. Debemos pagar una tarifa correspondiente según lo que se va a realizar de trámite, ya sea fabricación o reparación, solamente reparación o certificación de un área o de fabricación nueva o ampliación de línea. Todo esto se debe realizar por medio de la página del INVIMA. ¿Qué debemos radicar en ese trámite? Inicialmente, nombre de la persona natural o jurídica, el organigrama del establecimiento del laboratorio donde se van a fabricar y reparar los dispositivos, el plano arquitectónico de distribución de las áreas establecidas y todos los soportes del director técnico que acredite con formación de tecnólogo o técnico en mecánica dental o profesional en mecánica dental según las denominaciones incluidas. Su hoja de vida completa con los soportes y un contrato laboral y su documento de identidad. También en la página del INVIMA disponemos de una guía de trámites en la cual se pueden consultar cómo es el proceso para poder radicar toda la documentación. ¿Cómo vamos a implementar estos requisitos? Inicialmente debemos contar claramente con una organización en nuestro laboratorio. ¿Qué debemos verificar? Que debe contar con una estructura organizacional correcta mediante un director técnico, mediante el personal técnico que lo apoyará en la elaboración de esos dispositivos y otras personas que van a participar en actividades del laboratorio. Recordemos que todos los laboratorios deben contar con una documentación en la cual aclaren cuál es su misión, cuál es su visión, su política de calidad, qué objetivos tienen, qué procesos, qué procedimientos, de acuerdo con las actividades que se van a realizar dentro de ese laboratorio. La norma nos habla de una definición de documentos y esta definición incluye todos los procesos, procedimientos, registros que debe contar el laboratorio para poder realizar todas las actividades de fabricación de los dispositivos. Inicialmente debemos contar con una articulación entre el odontólogo y el laboratorio mediante dos documentos. Uno, que es una prescripción odontológica y convenios, de los cuales deben estar celebrados entre las entidades prestadoras de servicios de salud territoriales y los odontólogos que prestan su servicio. La prescripción es el documento inicial para poder realizar e iniciar el proceso de fabricación, de lo cual debemos estar verificando que esté correctamente para poder realizar una adecuada fabricación de nuestros dispositivos. Posterior a esta elaboración de los dispositivos, debemos tener una articulación establecida entre el odontólogo y el laboratorio para poder realizar una adaptación y un seguimiento adecuado a todos los dispositivos que están adaptados en nuestros pacientes. ¿Qué debe contar la prescripción? Recordemos que la prescripción es el documento clave para poder iniciar un proceso de fabricación de nuestros dispositivos y debe estar elaborada por un odontólogo avalado. Esta prescripción tiene una vigencia de 6 meses. Si el tiempo transcurrido en el laboratorio y no se ha fabricado ese dispositivo, ya pierde su vigencia y es ideal volver a hacer una nueva valoración a nuestro paciente. Todas las prescripciones inicialmente deben contar con unos requisitos básicos, de los cuales son
el nombre del profesional o la IPS que presta el servicio, dirección, teléfono, correo electrónico, datos de identificación del paciente como lo son nombre completo, documento de identidad, número de historia clínica y fecha en que se realizó la valoración del paciente. También debemos incluir claramente los prestadores de servicios de salud o los odontólogos, definir claramente cuáles son las indicaciones y qué tipo de dispositivo debe fabricar en ese documento. Todos estos documentos deben estar firmados por el odontólogo tratante con su registro profesional para que el director técnico en el laboratorio pueda avalar el proceso e iniciar una elaboración del dispositivo. Vamos a hablar de instalaciones. Recordemos que el día 22 tendremos otra sesión en la cual ampliaremos un poquito las dudas y los conceptos de cómo deben estar adecuados todos los laboratorios según las líneas de fabricación y según los procesos que se lleven a cabo. En las instalaciones que debemos tener presente, inicialmente que el flujo del personal y el flujo del dispositivo sea independiente, que no vaya a incurrir en ningún tipo de riesgo para el proceso de fabricación. Y también debemos tener presente que debemos tener unas restricciones en los laboratorios de prohibido fumar, restricciones de plantas, animales o bebidas. Entonces, vamos a hablar un poco de las áreas y las zonas. Como les explicaba, vamos a tener una sesión donde vamos a especificar un poco más y ampliar el concepto de las adecuaciones locativas que deben tener todos los laboratorios. Vamos a mencionar qué áreas indispensables debe contar el laboratorio. Inicialmente con un área de administración, área de limpieza y desinfección de modelos, impresiones y material procedente del prestador de servicios de salud, área de mantenimiento, almacenamiento de materias primas y dispositivos médicos terminados, un área de procesamiento y diseño según cada línea de producción, unas áreas accesorias como lo son el vestier, baño, cafetería y almacenamiento de implementos de aseo. Ya para los procesos de fabricación contamos con unas áreas de fundición según la tecnología que se utilice, área de material estético biocompatible, área de yesos y revestimientos, área de proceso digital CAD, área de proceso digital CAM y área de pulido de estructuras. Todos los laboratorios que fabrican dispositivos deben tener una serie de documentos en los cuales serán verificados en el momento del proceso de certificación, de los cuales inicialmente deben contar con unos documentos específicos por cada línea de fabricación. Es decir, si yo fabrico prótesis total, debo indicar cómo voy a hacer el proceso de fabricación de mis prótesis totales, removibles o según el tipo de tecnología, ya sea básica o avanzada. Adicionalmente de esto, debemos contar en los laboratorios con documentos como de recepción, limpieza y desinfección de modelos e impresiones. ¿Cómo vamos a llevar esa recepción? ¿Cómo es la actividad de limpieza y desinfección de estos modelos y de estas impresiones? ¿Qué documentos debo registrar o cómo va a ser el procedimiento para poder hacer esa recepción de esos dispositivos? También debemos contar con un manejo de almacenamiento y materias primas y dispositivos médicos terminados. Todos los laboratorios deben especificar y tener claro cómo es ese proceso de recepción y manejo de materias primas, ya que estos implementos son utilizados para la fabricación de los dispositivos. ¿Cómo voy a manejar ya un dispositivo que ha sido terminado y cómo lo debo almacenar correctamente? Adicionalmente, debemos también tener claro cómo vamos a listar y despachar los dispositivos médicos sobre medida bucal terminados. Debemos también implementar capacitaciones a nuestro personal para los procesos de fabricación. También debemos describir otros procedimientos adicionales de cómo yo voy a mantener las condiciones de los laboratorios.
hablando del aseo y limpieza de las instalaciones, cómo voy a controlar las plagas o los vectores y prevenir que esto afecte la fabricación de los dispositivos. Adicionalmente, debemos indicar también documentalmente cómo va a ser el manejo integral de todos los residuos sólidos y líquidos que salen del proceso de fabricación de los dispositivos. También recuerden que es importante determinar el mantenimiento de los equipos con los cuales yo estoy fabricando estos dispositivos, cómo me articulo yo con la persona que va a hacer el mantenimiento de estos dispositivos para que no vaya a afectar en la calidad y en la fabricación de mis dispositivos. Y adicionalmente, un documento que nos hable de las quejas, reclamos y reportes a tecnovigilancia. ¿Cómo voy a manejar las quejas frente a los dispositivos? ¿Cómo voy a manejar los reclamos de estos dispositivos en dado caso que se presenten? ¿Cómo se van a hacer los reportes a tecnovigilancia? Según los casos presentados, debemos recordar que el prestador de servicio de salud es el que hace esos reportes al Programa Nacional de Tecnovigilancia. Nosotros como laboratorio, si fue algún incidente o algún adverso que haya sido por causa de los dispositivos adaptados, lo documenta el laboratorio. Una de las funciones de la dirección técnica es que todos los documentos relacionados con la fabricación de los dispositivos deberán ser elaborados por el director técnico. En la guía también se elaboró una tabla donde se indica qué procedimientos debe tener según cada línea de fabricación, ya sea mediante tecnología básica y mediante tecnología avanzada. Recordemos que al final vamos a dejar un espacio para poder desarrollar todas las preguntas y las inquietudes que tengan. ¿Ok? Bueno, para el proceso de fabricación debemos tener presente que nuestros dispositivos deben contar con una ficha técnica. ¿Qué debe contener esta ficha técnica? Nombre del producto, composición de materias primas que se utilizaron para hacer esa fabricación, características específicas de cada uno de esos dispositivos médicos que se están fabricando y toda la información pertinente de uso para ese dispositivo. El director técnico para el proceso de fabricación debe realizar un control de calidad constante, el cual debe ser registrado mediante todo el proceso y según las líneas de fabricación, debe incluir unos criterios específicos a verificar para que el dispositivo quede correctamente elaborado. Debemos tener en cuenta que hay laboratorios que no se pueden certificar en todas las líneas o que solo manejan unas líneas de fabricación. Ellos también tienen la posibilidad de unirse o articularse con otros laboratorios que tengan procesos certificados. Si los laboratorios cuentan con un convenio y una tercerización de actividades, el director técnico en el momento que recibe esos dispositivos debe realizar un control de calidad pertinente a todos los dispositivos que van a ingresar a ese laboratorio. Debemos recordar que todos los procesos que se desarrollan en nuestro laboratorio deben tener un formato para registro de actividades, ya sea como lo quieran denominar, orden de fabricación, control de fabricación. Cada laboratorio determina cómo va a ejecutar ese proceso para realizar un correcto control de calidad desde el momento del ingreso, registrando todas las actividades hasta la salida y el despacho del dispositivo. La norma nos habla de unos puntos o controles de calidad que se deben hacer según las líneas. Encontramos que según las líneas de prótesis fija, total y removible, hay algunos puntos críticos que se deben verificar y que se deben corregir durante el proceso de fabricación. En algunos casos hay otros que se pueden evidenciar o evaluar, de los cuales cada uno de los laboratorios puede incluir su proceso para control de puntos críticos a criterio con el fin de elaborar un dispositivo en perfectas condiciones.
Para poder fabricar todos estos dispositivos debemos tener presente que hay materias primas que son consideradas dispositivos médicos, de los cuales en el momento de la recepción y el control de calidad debemos verificar cuáles son los que hacemos si utilizamos estas materias que cuentan con registro sanitario y buscarlo en la página del INVIMA que sea acorde a lo que estoy haciendo en mi recepción de materias primas. En la página encontramos cómo debemos consultar nuestro registro sanitario, si es acorde, si requiere o no requiere. Una vez finalizado todo el proceso de certificación, de aprobación de todas las líneas, tanto en áreas y condiciones, en el momento de la visita se expide un borrador del certificado. Este borrador del certificado cuenta con unos lineamientos donde se indica quién es el representante legal del establecimiento, quién es el director técnico, el lugar en donde se realizan las actividades a certificar, nombre del establecimiento con su número de NID y qué actividades, si va a tercerizar actividades con otros laboratorios, va indicado en el borrador del certificado o en el certificado. En el grupo le asignamos un código consecutivo según y el año de expedición en que se otorga esa certificación. ¿Cuál es la vigencia de la certificación de los laboratorios? Recordemos que esta certificación tiene una vigencia de 5 años a partir de su ejecutoria. En el momento que se desarrolla esta visita, se les va a entregar un borrador del certificado, se envía un correo a la dirección propuesta encargada para que quede en firme ese acto administrativo. Un día hábil va a llegarles un correo en el cual deben renunciar al recurso si se evidencia que el certificado quedó bien expedido y no tiene ningún tipo de corrección. Si se evidencia que tiene algún tipo de corrección, debemos realizar un recurso o interponer un recurso de reposición haciendo las correcciones pertinentes a lo solicitado. Una vez se haga esta interposición de recurso, debemos esperar 10 días hábiles para que ya queden firmes, se dé respuesta de la corrección y ya puedan iniciar sus actividades. Una vez ya certificados, debemos mantener estas condiciones certificadas utilizando todos los recursos qué notificaciones se deben realizar o qué novedades se deben reportar al INVIMA de todos los laboratorios fabricantes. Inicialmente, cambios en la denominación de razón social. Si hay un cambio de razón social manteniendo el mismo número de NID, en el certificado de Cámara y Comercio se debe notificar. Si hay algún proceso de cesión o certificación de apertura y funcionamiento, se debe notificar. Y también debemos notificar todos los cambios que haya en dirección técnica de nuestros laboratorios. Recordemos que la guía está en la página del INVIMA. Es una herramienta especial para que puedan realizar y desarrollar las actividades de certificación. Dentro de esta guía ustedes pueden encontrar cómo hacer el proceso de certificación, qué deben contener cada uno de los documentos y cómo deben estructurar todos los procesos de elaboración documental dentro del laboratorio. Bueno, pues muchas gracias por toda la información. Vamos a dar
Muchas gracias por la información que nos brinda la doctora Pilar. Vamos entonces a dar este espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que en el icono que visualizan en la pantalla, como hay un signo de interrogación como PIR y allí pueden formular su pregunta. Hay unas personas que tienen o que han levantado la mano en el transcurso de la capacitación, invitarlas a que diligencien su pregunta por la ruta que les indico. Asimismo, diligenciar el listado de asistencia que está también en la misma ruta y el formato de evaluación de la capacitación que les vamos a compartir también por esa ruta. Doy paso entonces a que empecemos con las preguntas. Bueno, entonces de las personas que han diligenciado preguntas, vamos a ir evacuando en orden. La primera pregunta, ¿el director técnico puede ser odontólogo de profesión con experiencia específica? Debe contar también con la profesión de mecánico dental o técnico profesional en mecánica dental. Únicamente con la profesión de odontólogo no podría ejercer como dirección técnica. Siguiente pregunta. El área de la hace Kevin Arevalo. El área de almacenamiento de materias primas y producto terminado se puede compartir y dividir en zonas. Producto. La repito. La pregunta es, ¿el área de almacenamiento de materias primas y productos terminados se puede compartir y dividir en zonas específicas según estado de calidad y tipo de producto? Sí, sí es adecuado compartir y dividir las zonas específicas según el estado de calidad y también el dispositivo. Debe identificarse claramente dónde están los dispositivos terminados con sus estados de calidad y las materias primas identificadas claramente con sus estados de calidad. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos técnicos y legales para los procesos que se definan a través de un tercero? Los requisitos técnicos y legales son mediante un convenio celebrado entre laboratorios que estén certificados. Ahí podemos ampliar un poquito la información. Sí, gracias. Entonces doy paso para que el doctor Diego nos amplíe un poco respecto a requisitos técnicos y legales para procesos que se definen a través de un tercero. Sigue, por favor. Bueno, es importante tener claro que la resolución 214 establece en el artículo 29 que hay productos y servicios que se pueden contratar a través de terceros. Entonces, esto tiene unos lineamientos muy claros. Lo primero es que las dos empresas deben estar certificadas, tanto quien va a adquirir el producto o el servicio como quien lo va a ofrecer. Deben estar certificados por el INVIMA, por supuesto, para bien sea el producto o bien sea el servicio. Adicionalmente a esto, debe mediar entre los dos un contrato o un convenio donde se especifique claramente cuál es el alcance de cada uno con relación a las actividades que van a fabricar. Y finalmente, es importante que el director técnico de quien contrata el producto o el servicio haga una verificación de lo que recibe del tercero, lo apruebe y lo integre a su proceso de fabricación. Gracias, Diego. Siguiente pregunta. La hace Edwin Barón. Teniendo en cuenta que la lista de chequeo menciona sobre el acceso para empleados discapacitados, ¿es obligatorio si no cuento con ese personal? Teniendo en cuenta que el lugar a certificar es un segundo piso. Debemos tener presente que si no tenemos ese tipo de empleados que requieran esa ayuda para poder ingresar a desempeñar sus labores, no es necesario contar con esas adecuaciones locativas. Siguiente pregunta la fórmula Cindy Cubillos.
¿Conocen alguna empresa para la recolección de residuos como la resina, circonio, yeso? Gracias. No, no tengo conocimiento al respecto. Bueno. Siguiente pregunta, la fórmula Omar Giraldo. ¿Por qué si la norma y la guía de implementación no exige un sistema de gestión de la calidad durante las visitas las están exigiendo? Por eso yo lo indiqué en el inicio. Recuerden que la norma nos habla tiene unas definiciones en la cual cuenta con la definición de documentación. ¿Qué indica esta definición? Es un conjunto de documentos relacionados con los procesos, procedimientos y especificaciones concernientes a la cadena de fabricación. También se incluye aquellos registros que contienen instrucciones para actividades que no necesariamente están establecidas con la fabricación de los dispositivos médicos sobre medida, tales como registros de control, requisitos esenciales, mantenimiento y limpieza de equipos, limpieza de instalaciones y control ambiental, muestreo, inspección, prescripciones, entre otros. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro laboratorio debe contar con un sistema documentado donde yo debo registrar completamente todos mis procesos, mis procedimientos, mis registros y nos puede llevar a mantener un sistema de gestión. Bueno, en el chat hay personas con las manos levantadas. PIR, que pues no tenemos habilitado la opción de abrir micrófonos. Entonces, si por favor pueden consignar allí en la ruta de PIR lo que quieran consultar. La siguiente pregunta la formula Mari. Cada laboratorio es libre de escoger cómo puede manejar su documentación, si física o digital, según los procesos que lleven y según la manera que puedan archivar y documentar todos estos procesos. La siguiente. Gracias. Siguiente pregunta, la fórmula Omar Giraldo. ¿Puedo controlar el contraflujo garantizando que no exista contaminación cruzada durante el proceso de fabricación sin tener una doble entrada al laboratorio, personal administrativo y de fabricación? Claro que sí, documentando y verificando el flujo del dispositivo, tanto del personal, pueden contar con la misma entrada siempre y cuando se especifique claramente cómo va a ser el flujo del dispositivo una vez ingrese al laboratorio y cómo va a ser el flujo del personal una vez ingrese al laboratorio para realizar sus actividades de fabricación. Gracias. Otra pregunta, la fórmula Emiliano Bellogi, no sé cómo se pronuncia. ¿Se tiene algún metraje del local para montar un laboratorio? La norma no estipula ningún tipo de metraje para montar el laboratorio. Lo importante es que ustedes puedan adecuar correctamente las áreas y las zonas según lo que aplica la resolución 214 y también asegurando la calidad de las personas que trabajan en el mismo. Ok. Siguiente pregunta, la fórmula Daniel. Son 3 preguntas en realidad, entonces voy a leer la primera. Si una empresa fabrica mediante tecnología avanzada, solo se recibirán modelos y órdenes digitales y el diseño del dispositivo médico se hace en el área de... o la zona de control de calidad puede ubicarse en otra área. ¿Se cortó? Voy a repetirla porque parece que no se escuchó tan bien. Nuevamente, si una empresa fabrica mediante tecnología avanzada, solo se recibirán modelos y órdenes digitales y el diseño del dispositivo médico se hace en el área de CAT. La pregunta es, ¿se necesita el área de procesamiento de prescripción médica con las zonas de diseño y control de calidad o la zona de control de calidad puede ubicarse en otra área? Recordemos que si va a ser solo tecnología avanzada, debe dar cumplimiento a todo lo que establece el anexo general, que es el número 1, y el anexo número 5. Siguiente pregunta.
¿El personal de fabricación puede ser contratado por prestación de servicio o a través de una empresa temporal? Bueno, tratando de entender la pregunta, creería yo de tercerización. Hay que tener en cuenta que el director técnico debe de estar contratado de manera directa con la empresa, no puede mediar esa figura de tercerización. Además, recordemos que el director técnico, el requisito de la norma es que tenga vocación de permanencia, ¿sí? O sea, debe ser un contrato. Y lo ideal también, perdón, yo complemento un Personal poco a técnico. esa también. El personal también debería estar contratado. Perdón, discúlpenme, yo voy a complementar también eso. Idealmente, el personal técnico y el director técnico deben estar contratados directamente con la empresa, ya que ellos van a prestar un servicio de fabricación y deben contar con un periodo de permanencia en el momento de su fabricación. Tercera pregunta. En caso de tercerizar actividades, ¿en qué área se debe hacer la inspección del producto semiterminado recibido? ¿En el área de almacenamiento de materias primas, crear zona de inspección, o en la zona de control de calidad, o en el área de recepción? Voy a leerla nuevamente porque creo que hay varios elementos allí. Están planteando la opción de tercerizar actividades. El producto semiterminado recibido. Y las opciones que dan son: en el área de almacenamiento de materias primas, crear zona de inspección, o en la zona de control de calidad, o en el área de recepción. Bueno, nosotros podemos determinar como laboratorio dónde vamos a realizar esa inspección de esas materias primas. Inicialmente, si el laboratorio cuenta con un área adecuada de almacenamiento de materias primas y puede crear una zona de inspección, ahí puede realizar su inspección de materias primas. Si vemos que no contamos con un espacio adecuado y contamos con la zona de control de calidad, en esa zona de control de calidad podemos verificar, mejorar las condiciones, hacer un tipo de despeje de línea en esa zona para poder hacer una verificación tanto documental y de características de todas nuestras materias primas para poder hacer un proceso de almacenamiento correcto. Bueno, estamos ya como próximos a finalizar la sesión. Las personas que no han diligenciado el listado de asistencia, por favor, hacerlo. Está allí en la ruta de PIR. Igualmente, la evaluación de la capacitación. Es muy importante la retroalimentación que obtengamos por parte de todos los laboratorios, todas las personas que están conectadas a esta capacitación. Les agradecemos, por favor, diligenciarla. Siguiente pregunta. La fórmula Karina Castillo. Brenda está levantando la mano. Recordar que por favor diligencien la pregunta a través de la ruta de PIR porque no tenemos forma de darles, de habilitar micrófonos. Karina Castillo formula la siguiente pregunta. ¿Cómo se maneja el tema del director técnico si es un laboratorio unipersonal que no tiene capacidad económica de manejar nómina? Bueno, el mismo representante legal puede hacer a su vez de dirección técnica siempre y cuando cuente con la experiencia en el manejo de la fabricación de los dispositivos. Sí, siguiente pregunta. La fórmula Luisa Fernanda Rincón. ¿Cómo se maneja el tema de vertimientos, ya que los permisos de vertimientos es para proyectos que realizan descargas en cuerpos de agua y en el caso del laboratorio esto no se realiza? Entonces, con relación a vertimientos que, digamos, lo que se dispone, el agua resultante del proceso de yesos que van, se descarga alcantarillado. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, se requiere hacer una caracterización contratando a un laboratorio que se encuentre acreditado por el IDEAN y eso se tiene que hacer con una frecuencia anual,
¿sí? En cuanto a vertimientos. Siguiente pregunta, Jader Cortés. ¿Es obligatorio el uso de un software de administración del laboratorio o se permite el uso de Excel organizado? Cada laboratorio es libre de escoger cómo va a utilizar y a implementar los requisitos para el proceso de trazabilidad de todos los dispositivos. Puede utilizar un Excel o un software especializado, según lo requerido en el laboratorio. Otra pregunta que formula Mari. A veces sale un dispositivo y no regresa, sea porque el dispositivo sale con certificado de calidad y formato de control, pero no vuelve. ¿El caso queda así? Los laboratorios deben establecer el mecanismo de cómo van a hacer la recolección de esos certificados o de esos registros de adaptación en los pacientes. Siguiente pregunta que formula María. ¿El laboratorio puede estar en un edificio que tiene entrada al laboratorio y entrada a residencia familiar de manera independiente? Si el ingreso del laboratorio está Sí, completamente independiente y no cuenta o comparte espacios con la casa y vivienda familiar, podría realizar las actividades, siempre y cuando esté completamente independiente y no comparta nada de viviendas familiares. Ok, en ese mismo sentido tenía formulada una pregunta a Karina Castillo con relación a la independencia que debe existir pues, del establecimiento, el laboratorio, a pues el lugar de residencia o lo que se encuentra destinado como vivienda. Entonces, queda claro que debe ser independiente. Siguiente pregunta la formula Wilmer Ordóñez. ¿El área de limpieza y desinfección de modelos e impresiones debe estar ubicada antes de ingresar a producción o en el área de producción? Debe estar ubicada antes de las áreas de producción, ya que es un área general o accesoria, es una área general que no debe estar dentro de las áreas de fabricación o de producción. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué acompañamiento por parte del INVIMA en cada ciudad para ejecutar la norma? El INVIMA brinda acompañamiento mediante citas virtuales de las cuales pueden solicitar para atender y poder solucionar los requerimientos y dudas frente al proceso de certificación. En las ciudades encontramos algunos GTTs de los cuales pueden acercarse y también solicitar información al respecto. Otra pregunta que la formula Mari. ¿Podemos tener un auxiliar de laboratorio que no se haya graduado? Bueno, ahí no especifica si es como director técnico. No, no es muy clara la pregunta. Sí, Mari, si puedes, por favor, aclarar allí en la misma ruta, poco ampliar la pregunta para poder responderla. Vamos con las últimas, creo, 3 preguntas. La fórmula Omar Giraldo. Si tengo un ambiente, unidad sanitaria, debidamente delimitada frente al ambiente de fabricación, pero las divide las respectivas puertas, ¿puedo funcionar de esta manera? Es ideal que las unidades sanitarias no se encuentren en las áreas de los procesos de fabricación. Así esté delimitada con puerta, pero ya pertenecería al proceso o estaría involucrado en el flujo del proceso de fabricación del dispositivo. Siguiente pregunta que formula Mari. Si presentamos una lista de equipos y posteriormente se adquiere una nueva antes de la visita, ¿qué se hace? La pregunta es, si presentamos una lista de equipos y posteriormente se adquiere una nueva,
eso será objeto de verificación en la visita. En realidad, pues no tienen que dar un alcance incorporando un nuevo equipo que se haya adquirido previo a la realización de la visita, sino que importante al momento que se lleve a cabo la diligencia, la visita por parte del INVIMA, pues se indique a los auditores pues que adicional a los equipos aportados junto con la solicitud de visita fue adquirido otro equipo. Otra pregunta que formula Gabriel Tobar. Después de realizar la inscripción, pago, radicar todos los documentos, ¿en cuánto tiempo le realizan la visita? Si la totalidad de los documentos quedó correcto y no se les hizo ningún requerimiento, son 90 días hábiles para ir a hacer el proceso de visita o de auditoría. Bueno, acá Alonso dice que no logra visualizar el listado de asistencia, entonces ya lo voy a compartir nuevamente. Omar Giraldo, ay sí, creo que todos estaban bien. Bueno, pues ya lo hago. Omar Giraldo dice lo siguiente: ¿a través de qué correo puedo solicitar una reunión? Hay una serie de interpretaciones que se han venido dando de manera diferente en los diferentes territorios. Me gustaría poder documentárselos. Escribe Omar Giraldo, presidente del Colegio Colombiano de Odontólogos. Claro que sí, pues puede enviar el correo a la coordinadora del grupo técnico. Estamos los correos acá también en la ruta de PIR. Otra pregunta de Paula de ASA. Si el laboratorio es pequeño, sí o sí debe haber una contratación de un técnico aparte del director. Sí, lo ideal es que el director técnico no realice las actividades de fabricación y debe tener apoyo del personal técnico para esos procesos. Okay. Bueno, permítanme un momento, voy a de preguntas. Sí. Acabo de compartir el listado de asistencia para que por favor lo verifiquen y me pueden indicar si visualizar. Igualmente la evaluación de la capacitación, que voy a copiarla nuevamente porque imagino que si no lograron ver la de asistencia, tampoco logran la evaluación de la capacitación. Si alguien por favor puede confirmar si el listado de asistencia lo pudieron abrir. Y vamos cerrando con las últimas preguntas. El director, pregunta John, ¿el director técnico puede ejercer funciones técnicas como por ejemplo montar cerámica dentro del laboratorio? ¿Y el laboratorio puede estar dentro de una clínica odontológica teniendo en... Y pues citan un ejemplo, montar cerámica Lo ideal es dentro que del laboratorio. Lo ideal es que el director técnico esté facultando sus responsabilidades como es verificando el proceso de fabricación, no realizando actividades de fabricación. Otra inquietud es si el laboratorio puede estar dentro de una clínica odontológica teniendo una entrada aparte. Recordemos que los laboratorios deben contar con áreas independientes, tanto de clínicas odontológicas y laboratorios que fabrican dispositivos. Entonces, realmente deben contar con áreas independientes para hacer cada uno de los procesos. Otra pregunta que formula Manuela López. Sabemos que no se puede tener líquidos dentro de la fabricación, pero los trabajadores pueden tener termos sellados con agua. Recordemos que para eso tenemos áreas accesorias en las cuales todos los trabajadores deben tener una cultura organizacional en la cual no deben consumir alimentos ni bebidas dentro de las áreas de fabricación. En las áreas accesorias o generales pueden realizar ese tipo de actividades. Bueno, creo que ya vamos dando por cerrada la sesión que estaba agendada para 1 hora. Nos pasamos un poco por...
última pregunta. Manuela López, ¿es necesario para la recolección de residuos tener el PEGIR completo o solo con el procedimiento de recolección de residuos es suficiente? Es suficiente con esa recolección de residuos, siempre y cuando lo identifiquen, siempre y cuando especifiquen claramente cómo va a ser ese proceso de recolección. Bueno, queremos... Entonces, hay 4 o 5 preguntas que quedan por resolver. Ya pues estamos con el tiempo finalizado, pero lo que propongo es que en la siguiente sesión, que es el 22, poder como resolver las que quedaron acá en el chat. Si alguien puede, por favor, confirmar si lograron diligenciar el formato de asistencia. Recordemos que el día 22 de 10 a 11 va a ser la próxima capacitación donde se les va a indicar cómo van a adecuar las áreas y las zonas de los laboratorios, ampliando un poco más la información. Muchas gracias a todos ustedes por haberse unido y les deseo muy buena tarde. Muchas gracias a todos por la asistencia. Creo que hay muchas caras que están enviando como con sorpresa. No sé si es porque muy corta la sesión o de pronto que quedaron temas por resolver. La invitación es que en la próxima sesión pues también se conecten el 22 para poder resolver. Bueno, pues este es un esfuerzo que hace el grupo técnico de la Dirección de Dispositivos Médicos para lograr socializar todos estos aspectos de la norma. Ha sido un proceso interesante, pues, y también que les ha demandado a los laboratorios gran esfuerzo, pero pues que ya vemos muchos resultados, ya hay muchos laboratorios certificados, muchos otros que vienen en proceso, entonces pues entre todos pues ir construyendo y pues ir aclarando inquietudes respecto a la implementación de la norma. Muchas gracias a todos por conectarse y espero que tengan un bonito resto de día. Muchas gracias, que estén muy bien.